Exclusivo, Pedro Contecha, el hombre que le prestó un avión a Petro y que el gobierno le ha dado $350,000 millones en contratos. Aunque había solicitado una autorización para reorganizarse ante la Superintendencia de Sociedades, Contecha ha contado con buena suerte en el gobierno Petro. ¿Qué hay detrás? El nombre de Pedro Contecha no resulta familiar para cualquier ciudadano que camine por las calles del país, pero, sin duda, no es un nombre que pase desapercibido en el sector infraestructura y el de la contratación estatal, tampoco para el presidente Gustavo Petro. Contecha es un ingeniero tolimense que ha tenido obras con el Estado, por lo menos desde 1992 y creó durante su carrera una empresa con una trayectoria importante en el sector de construcción de autopistas y carreteras llamada Ingeniería de Vías SAS. Pero también se involucró en la campaña presidencial de 2022. De acuerdo con un documento conocido por este diario, la empresa de Contecha hizo lo necesario para que en un avión de su propiedad viajara el entonces candidato Gustavo Petro el 8 de marzo de 2022 hacia un evento de campaña en Neiva, Huila, en el que estuvieron presentes en la avioneta Armando Benedetti, hoy alto consejero presidencial, el actual embajador de Colombia en Reino Unido. De grave denuncia hacen hoy en contra del asesino ladrón Gustavo Petro. Hoy denuncia el periódico El Colombiano, gente, denuncia de que Gustavo Petro entregó contratos, gente, de más de 350,000 millones a un socio, a un amigo, para que se robara estos recursos. Recordemos de que ese amigo de Gustavo Petro prestó el avión de este para que el asesino ladrón Gustavo Petro se movilizara en campaña, y hoy está recibiendo el pago de la plata de los colombianos. Los colombianos sumidos a pagar impuesto a estos asesinos, ladrones y criminales para que se roben los recursos de los colombianos y hagan sus trucos, sus hañas para robársela. Hoy se confirma, gente, hoy denuncia el periódico El Colombiano, hace una grave denuncia de cómo el clan de Gustavo Petro se está robando la platica de los colombianos. 350,000 millones, gente, esto es demasiada plata. Con esta plata se puede colocar agua potable en la Guajira para que la gente de la Guajira no siga sufriendo por falta de agua. No, este asesino ladrón se robó esa plata, 350,000 millones para sus aliados criminales y ladrones. Escuchen estos explosivos audios, gente. No olviden compartir para que se den de cuenta quiénes son las ratas de izquierda comunista y quién es el máximo ladrón, porque aquí el máximo ladrón, el máximo responsable es el asesino guerrillero Gustavo Petro. Escuchen estos audios. Exclusivo, Pedro Contecha, el hombre que le prestó un avión a Petro y que el gobierno le ha dado $350,000 millones en contratos. Aunque había solicitado una autorización para reorganizarse ante la Superintendencia de Sociedades, Contecha ha contado con buena suerte en el gobierno Petro. ¿Qué hay detrás? El nombre de Pedro Contecha no resulta familiar para cualquier ciudadano que camine por las calles del país, pero, sin duda, no es un nombre que pase desapercibido en el sector infraestructura y el de la contratación estatal, tampoco para el presidente Gustavo Petro. Contecha es un ingeniero tolimense que ha tenido obras con el Estado, por lo menos desde 1992, y creó durante su carrera una empresa con una trayectoria importante en el sector de construcción de autopistas y carreteras llamada Ingeniería de Vías SAS. Pero también se involucró en la campaña presidencial de 2022. De acuerdo con un documento conocido por este diario, la empresa de Contecha hizo lo necesario para que en un avión de su propiedad
viajara el entonces candidato Gustavo Petro el 8 de marzo de 2022 hacia un evento de campaña en Neiva, Huila, en el que estuvieron presentes en la avioneta Armando Benedetti, hoy alto consejero presidencial, el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, el ministro de Educación, Daniel Rojas, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el excongresista Roosevelt Rodríguez. Colombia. ¿Quién es Pedro Contecha, el megacontratista que le prestó su avión a Petro? Hasta ahí no había ninguna irregularidad, aunque luego se debatió en los medios si el vuelo había sido reportado como un aporte a la campaña, y el argumento de Petro fue que en ese momento no había campaña oficial a la presidencia. La fecha exacta del traslado del candidato fue el 08 de marzo del año de las elecciones. Play video. Pero lo más importante de la historia es el éxito en la contratación que empezó a tener Contecha una vez el presidente ganó las elecciones y se posesionó en su cargo. Cuando ocurrió la tragedia en Rosas, Cauca, en donde una vía se derrumbó afectando alrededor de 700 familias, Contecha obtuvo un contrato de manera directa para la reconstrucción de la vía por 60.000 millones, que después tuvo una adición de más de 20.000 millones. Este diario conoció varias declaraciones del entonces subdirector de conocimiento de la ONG, Luis Carlos Barreto Gantiva, quien celebraba la entrega de esa obra en marzo de este año, aludiendo incluso a una cifra de 153.000 millones en total. Después de un año de la emergencia presentada en Rosas, Cauca, el gobierno del cambio llegó al municipio para hacerle la entrega a la comunidad del tramo de la vía panamericana que resultó afectado por el hecho, que conmovió al país, pero que afortunadamente no cobró vidas, decía el funcionario en el evento de inauguración del tramo colapsado. Barreto Gantiva acaba de ser acusado por la Fiscalía como uno de los culpables de modificar contratos para entregarlos a contratistas que pagaron sobornos en el escándalo de corrupción de la ONG. Este diario encontró otros 2 contratos multimillonarios que Contecha ganó esta vez con Findeter, en donde ha habido varios cuestionamientos al presidente de la entidad, Juan Carlos Muñiz del Atlántico, por la participación de un grupo de congresistas liberales en la institución y otras personas relacionadas con la Casa de Nariño que fueron revelados por este diario. Colombia. Petro usó en campaña avión privado de ingeniero que ahora es uno de los megacontratistas de su gobierno. El contrato más grande entregado a Ingeniería de Vías S.A.S. de Contecha fue por 200.000 millones en enero de 2024 para la construcción de la segunda calzada entre La Romelia y El Pollo en el departamento de Risaralda. El contrato fue firmado por la entonces representante legal de la fiduprevisora, Daniela Andrade Valencia, y por Carlos Fernando Méndez Lezama, representante legal del consorcio Vías y Equipos Risaralda, en el que tuvo participación la empresa de Contecha. Hay que recordar que Andrade es la pareja de Jaime Ramírez Cobo, el alto asesor de presidencia que tiene el cargo de enlace con el Congreso y es el mismo salpicado en la ONG en el caso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, porque le envió unos chats al subdirector de la unidad de riesgos presionando por unos contratos, dirigidos presuntamente a congresistas, para que estos dieran el aval al gobierno de un cupo de deuda internacional que se necesitaba con urgencia en diciembre de 2023. La misma época por la que Contecha estaba licitando para ganarse el millonario contrato de Risaralda que quedó en su poder y que fue firmado por la pareja del asesor presidencial. Ramírez Cobo es además un amigo personal de Laura Sarabia, quien lo llevó al gobierno, padrino de su matrimonio y amigo a su vez del hermano de Sarabia, Andrés Sarabia, quien ha sido acusado de hacer intermediaciones indebidas en entidades del Estado a favor de contratistas privados. De hecho, el colombiano había revelado los detalles de un viaje en un avión que alquiló David Cure, otro amigo de Andrés Sarabia,
para un concierto de Karol G en Medellín. En ese avión estuvieron Jaime Ramírez, Daniela Andrade, el representante de Córdoba, Gabriel Calle, todos mencionados en el escándalo de la ONG, Andrés Sarabia y a David Cure junto a otras personas. Colombia. ¿Quién es Pedro Contecha, el megacontratista que le prestó su avión a Petro? Con el tiempo, Daniela Andrade salió de su cargo como vicepresidenta de Alfidu Previsora y fue nombrada por el gobierno en la dirección de una de las notarías que más reporta ingresos en Bogotá. Hasta ahora no se conocen llamados de la Fiscalía, ni a Ramírez ni a Andrade en el caso Unge. Esta última no solo estaba a cargo del Fondo de Patrimonio Autónomo de Findeter, sino que también tuvo en sus manos las aprobaciones de los recursos de la ONG para los carrotanques en medio de la emergencia declarada en La Guajira, mientras que su pareja en presidencia le pedía a los directivos de la ONG agilizar contratos a municipios. Colombia. El dineral que entra en la notaría que el gobierno le dio a Daniela Andrade, salpicada en escándalo ONG. La suerte del exitoso contratista Contecha no solo quedó ahí. Justamente en diciembre de 2023 se ganó otro contrato entregado una vez más por Findeter. Entre los documentos que tiene en su poder este periódico, aparece el acta de adjudicación a la unión temporal otra vez conformada por la empresa Ingeniería de Díaz. Se trata de un contrato por 3 años para la construcción de la variante suroccidental de Cartago en el Valle del Cauca. El contrato es de 94.860 millones de pesos y Contecha tiene el 70% de la participación en la unión temporal. En estos 3 contratos, el empresario que también le prestó su avión en varias ocasiones al exministro de Transporte Guillermo Reyes Menos, por lo que le abrieron una investigación en la Procuraduría Menos, ha ganado más de 354.000 millones en solo 2 años y medio del gobierno, lo que parecería un récord.